Los operadores logísticos valoramos una serie de características a la hora de alquilar o compartir con un promotor un proyecto llave en mano para desarrollar la logística de nuestros clientes. De lo primero que vamos a hablar es de todo lo que debería de tener una nave en su parte exterior de fachada. La valla perimetral debe de tener consistencia que garantice la seguridad, que soporte toda la infraestructura de circuito de cerrado de televisión. Deberíamos de contar con unas puertas de entrada motorizadas que permitan una fácil accesibilidad de los trailers, máxime cuando la operación logística es intensiva en vehículos. Y no debemos olvidar las distancias que debe de haber entre las fachadas y las vallas perimetrales. En los casos en los que contemos con muelles en perpendicular a fachada, las distancias mínimas deberían de ser de unos 30-35 metros para permitir el vehículo más grande atracado, otro circulando y otro aparcado en espera. Cuando son muelles en espiga o en diagonal, deberíamos de contar con unos 25 metros. Asimismo, los radios de giro en las esquinas deben de tener un mínimo de 10 metros para permitir seguridad y visibilidad a los conductores. Estamos en la zona de atraque de camiones. Esta zona, cuanto más estándar sea, más facilitará las labores de maniobra de los transportistas. Hay una serie de instalaciones que, aunque no son muy visibles, son muy importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de las guías que permiten enfilar el camión adecuadamente en el muelle. Estamos hablando, por ejemplo, de semáforos que le indican al conductor cuándo está llegando al zócalo del muelle, y estamos hablando también de unos huecos que hay debajo de los muelles que permiten una buena acople en aquellos camiones que tienen plataforma elevadora. Hay dos ratios que combinan la estandarización de los muelles en fachada con la productividad. Nosotros normalmente estamos confortables con un muelle cada 1000 metros cuadrados de nave. El otro es una distancia entre ejes de muelle de unos 5,5 metros aproximadamente. Vamos a hablar ahora de las principales características del interior de una nave logística. La primera de ellas es la altura. La altura que los operadores logísticos preferimos es la máxima que nos permiten las máquinas actuales y las restricciones que nos marcan las normativas de protección contra incendios. Una nave logística con un interior superior a los 12 metros aproximadamente va a requerir varios niveles de rociadores, con lo cual la instalación puede ser a nivel constructivo más cara y el mantenimiento más complejo. Las distancias entre fachada y la parte trasera de la nave deben de estar entre los 100 y los 150 metros, combinando la productividad de los recorridos y la normativa para la evacuación. Otra de las características que valoramos es la composición de la solera, no solo en cuanto a la resistencia de la misma ante el paso de vehículos como máquinas retráctiles que cargadas pueden soportar más de 4 toneladas sus ruedas de nylon, sino también con las juntas de dilatación, que es el principal punto de mantenimiento o de deterioro de la solera. En cuanto al tipo de estructura de las naves logísticas, los operadores no tenemos una preferencia clara si queremos estructuras de hormigón o estructuras metálicas. Lo importante es que las estructuras se adecúen a las estanterías estándares y nos permitan optimizar los almacenamientos. Es cierto que la estructura metálica requiere de una revisión o due diligence a la hora de que cumpla la resistencia al fuego a la que nos obliga la legalización de una actividad. Vamos a hablar ahora de la cubierta de la nave. La cubierta de la nave debe tener un aislamiento lo suficientemente interesante para evitar que los calores o los fríos del exterior entren dentro de la nave logística, no solo para afectar a la mercancía, sino también para confort de las personas. Se ha hablado mucho en cuanto a los sistemas de evacuación fluvial. Principalmente hay dos. Yo diría que lo principal es el objetivo, y es evitar que entre agua dentro de la nave y estropee la mercancía. El primero de ellos es el sistema tradicional por gravedad. Yo a este sistema lo que le pediría son dos cosas. La primera es que las bajantes estén fuera de la nave, no haya bajantes dentro de la nave. Y la segunda, un sencillo sistema de gárgolas que evite las inundaciones. El segundo de ellos es el sistema que se denomina sistema sifónico o full flow.
Este sistema tiene que cumplir dos características. La primera de ellas es que esté muy bien dimensionado para el nivel de pluviometría de la zona. Y el segundo de ellos es que tiene que tener obligatoriamente un buen nivel de mantenimiento y de limpieza para que el sistema funcione debidamente. Vamos a hablar ahora de la iluminación dentro de una nave. La iluminación puede ser natural o artificial. Habitualmente, cuando nosotros podemos y entramos a diseñar una nave en un proyecto llave en mano, pedimos alrededor de un 10% de la cubierta que tenga o bien lucernarios o bien exutorios transparentes. Atención al material para que no se degrade con el tiempo y sea cada vez más opaco y evitemos la luz natural, que es muy interesante a la hora del trabajo que las personas desarrollan dentro de las naves e incluso de su propia seguridad. La iluminación artificial, cada vez más por motivos medioambientales, debe de ser una iluminación ecológica como la que tenemos en alguna de las naves logísticas, que se encienden cuando detectan a una persona trabajando debajo del foco y, por otro lado, regulan su nivel de intensidad en función de los luxes que hay en el entorno. Paralelo a esto, tenemos unos mínimos que cumplir de la normativa de prevención de riesgos laborales a nivel de oficinas y a nivel de almacén. Y hay unos luxes que regulan estas necesidades mínimas básicas. Hay una parte muy importante que no debemos de olvidar en una actividad logística y es todo lo relacionado con la sostenibilidad del medio ambiente. El principal punto es reducir el consumo eléctrico. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con un sistema de iluminación eficiente, con unos cargadores de máquinas de alta frecuencia. También es muy importante tener un buen mantenimiento de las instalaciones eléctricas que eviten ineficiencias en dichas instalaciones y provoquen consumos anormales. El sistema de protección contra incendios tiene varios elementos. Tenemos por un lado los sistemas de detención, tenemos por otro lado los sistemas de control y la tercera categoría serían los medios de extinción, como son los rociadores de cubierta o en niveles intermedios de estanterías cuando la mercancía lo requiere, y de los extintores que están diseminados por toda la nave. Los sprinklers están totalmente adosados a la cubierta por la parte interior de la nave y deben de tener un espacio entre el propio rociador y la mercancía de 1 metro para poder cubrir la extinción en caso necesario. Otra parte del sistema de protección contra incendios son los exutorios, que son unas claraboyas que automáticamente o por accionamiento manual de los bomberos manejan el control del calor ante un incendio dentro de una nave y, por lo tanto, la explosión de las ampollas de los rociadores. Los extintores pueden ser de polvo, que son los más convencionales, y luego hay otro tipo de extintores de CO2 que están cerca de los cuadros eléctricos. Podéis observar alrededor mío algo muy importante en lo que es la extinción y la detección contra incendios, que es la señalética, la identificación de todos los elementos de los que he hablado antes, junto con las BIES, que son las bocas de incendio equipadas, o mangueras para poder sofocar conatos de incendio de poca importancia. Dentro de una nave logística hay un variado tipo de instalaciones. Podemos hablar de sistemas de preparación, sistemas de clasificación de paquetes, de palés, enfardadoras, etcétera. Pero quizás hay dos que están más directamente relacionadas con la estructura de la nave. Me estoy refiriendo a las cámaras frigoríficas y me estoy refiriendo a los almacenes de productos químicos, almacenes APQ. Un almacén APQ o de almacenaje de productos químicos o un subalmacén dentro de un almacén tiene una normativa especial. De hecho, tiene que pasar una autorización por el Departamento de Industria. Hay una serie de características especiales que tienen este tipo de almacenes. Una de ellas es lo que denominamos cubeto, que evita que haya derrames de líquidos y gases al resto del área. El otro es un sistema de extinción contra incendios dimensionado. Es muy habitual ver niveles de rociadores o sprinklers en varios niveles de las estanterías. Y el tercero de ellos es un sistema de extracción de aire forzado ante una acumulación anormal de gases. En cuanto a las instalaciones de frío industrial, las hay de varias características y están directamente relacionadas con el rango de temperaturas que el producto necesita. Podemos estar hablando de instalaciones de frío industrial de ultracongelado, que están en entornos de -22. Podemos estar hablando de
rangos de temperatura de 14-18, la mercancía más típica son los chocolates. Podemos estar hablando de cárnicos y lácteos cuyo rango de temperatura puede estar en torno a los 4-5 grados e incluso productos farmacéuticos cuyo rango debe estar situado siempre entre los 18 y los 25 grados. A la hora de dimensionar los metros cuadrados de oficinas necesarias en una nave logística, no tenemos claramente un estándar. Es más, a veces unas oficinas sobredimensionadas lo que hacen es penalizar el coste del alquiler. Lo que nosotros hacemos es, basándonos en la normativa para dimensionar los vestuarios y los espacios sociales, tener unas oficinas adecuadas al número de personas que van a trabajar en ellas y fundamentalmente que tengan unos niveles de iluminación y de ergonomía suficientes para desempeñar bien su trabajo.